Normas de información financiera que aplican al método de costo. En las normas de información financiera se encuentra la serie C, que son las normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. La norma de información financiera C1 se refiere al efectivo y sus equivalentes y tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación de las partidas que integran el rubro de efectivo en el balance general de una entidad. Decimos, en definición, que el efectivo es la moneda de curso legal en México, de moneda extranjera, depósitos bancarios, la cuenta de cheques, así como los giros bancarios, telegráficos o postales, y las remesas en tránsito, y el equivalente de efectivo son equivalentes de corto plazo que son fáciles de convertir en efectivo y que no tienen riesgos altos para cambiar de valor. Ejemplos de estos son los metales preciosos, amonedados e instrumentos financieros de alta liquidez. En nuestro tema estamos hablando de un instrumento financiero, que son las acciones. Ahora, la norma de información financiera C2 tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de la inversión en instrumentos financieros en los estados financieros de una entidad económica. Me da un enorme gusto hablar de la parte de la serie C, ya que al final de la elaboración de los estados financieros depende de lo correcto que se haya hecho la serie C. Si la serie C está incorrecta, pues hay un altísimo índice de probabilidad de que los estados financieros tengan ese error. La norma C2 en el apartado 40 nos habla de las normas de evaluación, en su apartado 50 de las normas de presentación y en el 60 de las normas de revelación. Normas de evaluación encontradas en el apartado 40 de las normas de información financieras C2, que nos dice que el reconocimiento inicial de una inversión es un instrumento financiero. También que al efectuar una inversión en un instrumento financiero, cualquier costo de transacción debe reconocerse de inmediato en la utilidad o pérdida neta. La compra o venta debe reconocerse en la fecha de concertación, que es aquella en que se transfieren los riesgos y beneficios de la inversión en instrumentos financieros. En el párrafo 43, esta norma nos habla también del reconocimiento posterior. Por ejemplo, en el 43.1 nos dice, con posterioridad a su reconocimiento inicial, una entidad debe evaluar los instrumentos financieros y los instrumentos financieros de compra o venta a su valor razonable, con base en lo establecido en la norma B17. La diferencia entre el valor en libros anterior y el valor razonable actual debe afectar la utilidad o pérdida neta del periodo para los instrumentos financieros. Por eso es que en nuestra presentación estábamos hablando del costo menor. ¿Qué hacer si el costo es igual al valor en libro? Si el costo es mayor al valor en libro o si el costo es menor al valor en libros. El párrafo 43.3 dice que los instrumentos financieros de compra o venta denominados en moneda extranjera o en alguna otra unidad de intercambio, por ejemplo UDIs, deben convertirse al tipo de cambio de cierre, es decir, aquel con el cual la entidad pudo haberlos realizado a la fecha del estado de situación financiera. Continuando con las normas de presentación encontradas en el apartado 50 de las normas de información financieras C2, nos habla de las normas relativas al estado de situación financiera. En el párrafo 51.1 nos menciona que las inversiones en instrumentos financieros y en instrumentos financieros de compra-venta deben presentarse dentro del estado de situación financiera, en un rubro por separado, para cada categoría de instrumentos financieros. En el activo circulante, a menos de que exista una restricción en cuanto a su disponibilidad en el corto plazo, o la expectativa sea conservarlos por un plazo mayor a un año, en cuyo caso deben presentarse como partidas de largo plazo.
Antes de mencionar las normas de revelación, me gustaría hacer una pausa y comentar por qué es tan importante que la entidad cuente con una política, pero sobre todo con una política contable, porque es ahí en donde hace mención en un manual de política y procedimientos o en una guía contabilizadora cómo se va a conducir la organización. Es medular que la entidad maneje dentro de su política contable qué tipo de cambio se va a utilizar, por qué se va a utilizar ese tipo de cambio. El costo igual al valor del libro, que si es mayor, puede ser menor. Entonces esto ya va dentro de su política de la empresa, ya que si se llega a hacer una revisión por las autoridades, esta no estaría cumpliendo con los postulados. Entonces tiene que tener una congruencia, una consistencia, y esto lo va a aplicar dentro de su política contable. Ahora sí, vamos a hablar de las normas de revelación encontradas en el apartado 60 de las normas de información financiera C2. Y nos dice que una entidad debe revelar la información que permita a los usuarios de la información financiera evaluar la importancia y la naturaleza de los riesgos de los instrumentos financieros y los instrumentos financieros de venta o compra, en su situación y en su desempeño financiero. También en estas normas de revelación vamos a hablar de la política de la entidad, su importancia. La entidad tiene que tener presente durante su ejercicio lo que puede acontecer con las acciones adquiridas. Esto lo puede encontrar en el apartado 60, en donde dice sobre las revelaciones cualitativas, las revelaciones cuantitativas, riesgos de tasa de interés, riesgo de moneda y otras consideraciones que tiene que tener en cuenta la entidad y sobre todo la política de la entidad. Una entidad debe revelar información que permita a los usuarios de sus estados financieros a evaluar la naturaleza y los efectos de las actividades que desarrolla, y todo esto es para que tengan una mejor toma de decisiones. Ya que se concluyen las normas de revelación, las de presentación y las de evaluación, entonces la entidad puede tener una herramienta para que tomen una mejor decisión con el objetivo de la entidad. Todo esto es mediante notas. Todas las notas que permitan identificar en qué nivel se encuentra el respaldo para su elaboración, identificados con bases en los criterios, por ejemplo, los cualitativos mencionados en los párrafos 64.2 y al 64.2.2. Los cuantitativos están establecidos en los párrafos 64.3 al 64.3.1 y el riesgo de moneda lo vamos a encontrar en los párrafos 64.7 al 64.7.1. Esto es mencionando algunos de los que puede utilizar la entidad. La NIF C10 tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los instrumentos financieros derivados y de las relaciones de cobertura en los estados financieros de una entidad económica. ¿Pero qué son los instrumentos financieros derivados? Bueno, pues un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente, que pueden ser commodities, acciones, bonos, tasas de interés, divisas, entre otros. Mencionando que los commodities son bienes físicos que constituyen componentes básicos de productos más complejos. La NIF C10, en su apartado 40, nos habla de las normas de evaluación, que son los instrumentos financieros derivados, los cuales deben de tratarse como acciones vinculando a un valor de un activo. Los activos financieros o pasivos financieros resultantes de los derechos y obligaciones establecidos en los instrumentos financieros derivados deben reconocerse inicialmente a su valor razonable. Una cobertura de valor razonable debe cumplir con los criterios para que califique como tal. En el apartado 50, la NIF C10 nos habla de las normas de presentación, las cuales nos dice que las entidades que cuentan con acciones presentadas a sus acciones como el efecto del cambio
en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados, que se mantienen con fines de negociación, presentándolo en el estado de resultado integral, en el resultado integral de financiamiento. Para activos y pasivos que son cubiertos conjuntamente en una cobertura de valor razonable, el efecto de la ganancia o pérdida por el ajuste a su valor razonable debe presentarse en el estado de situación financiera. En el apartado 60, la NIF C10 nos habla de las normas de revelación, las cuales deben revelar en las notas de los estados financieros de acuerdo a la política de la entidad y a su naturaleza las siguientes notas. Información cuantitativa. La estrategia de administración del riesgo. En el caso de relación de cobertura de valor razonable, debe revelarse preferentemente en un formato tabular. La inefectividad reconocida en la utilidad o pérdida neta. Continuando, mencionamos la NIF C12, instrumentos financieros con características de pasivo y capital. En su párrafo 40 encontramos las normas de evaluación, en la que se determina que algunos instrumentos pueden tener la forma jurídica de capital, pero sustancia económica de pasivo. Un ejemplo de ello son las acciones preferentes. También nos dice que una acción preferente puede tener un monto de redención y que las acciones que representan el capital variable pueden tener una cláusula que establezca que éstas pueden ser redimidas. Con la aprobación de una asamblea de propietarios, se pueden emitir opciones de reembolso y adquisición de acciones, y en algunos casos se prevé que puede pagarse un interés a cierto plazo por acciones emitidas. Es de suma importancia conocer las normas de presentación. Estas se encuentran en el párrafo 50 de la NIF C12 y nos mencionan desde su reconocimiento el instrumento que califique como capital se debe presentar como capital contribuido, ya sea que se traten de acciones comunes, instrumentos financieros convertibles a capital u otro instrumento financiero de capital. Asimismo, en el párrafo 60 de la misma NIF encontramos las normas de revelación. En estas, una entidad que haya emitido instrumentos financieros con componentes de pasivo y capital debe revelar la naturaleza del instrumento, montos asignados a pasivo y capital y supuestos utilizados para la separación. En el caso de que se modifique el valor en libros del componente de un instrumento financiero compuesto, se deberá revelar el monto que afectó el resultado.